Misterios e influencia del Código de Hammurabi en nuestro tiempo. El Código de Hammurabi emerge como uno de los testimonios jurídicos más antiguos de la historia. Descubierto en 1901 por Jean-Vincent Scheele, este conjunto de leyes se originó en la antigua Mesopotamia, bajo el reinado de Hammurabi. Su hallazgo marcó un antes y un después en el entendimiento de las sociedades antiguas. Durante el gobierno de Hammurabi, Babilonia se transformó en un imperio poderoso. Este periodo se caracterizó por la expansión territorial y un notable desarrollo cultural. Hammurabi, más que un conquistador, fue un administrador sagaz, interesado en la organización social y la justicia. Hammurabi fue un rey de Babilonia, una civilización antigua que floreció en la región que ahora ocupa Irak. Gobernó de 1792 a 1750 AC y conquistó varias naciones rivales, pero es famoso sobre todo por ser el primer legislador de la historia. Cerca del final de su reinado, Hammurabi promulgó uno de los primeros códigos legales escritos de los que ha quedado constancia histórica, del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos y los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad desconocida en esa época, en la que la mayoría de las sociedades se regían únicamente por los antojos de gobernantes déspotas. Las leyes del Código de Hammurabi abarcan desde el ámbito familiar hasta el comercial, mostrando una estructura sofisticada. Entre ellas, destacan normas sobre el matrimonio, la propiedad y las penalizaciones, reflejando una sociedad que buscaba equidad a través de un sistema legal detallado. La estela de piedra en la que se inscribió el código no es solo un artefacto histórico, sino también un artefacto lingüístico invaluable. La escritura cuneiforme utilizada revela mucho sobre la vida cotidiana en Babilonia, y su preservación es un testimonio de la importancia de la ley en la sociedad. El principio de ojo por ojo simboliza la búsqueda de justicia equitativa en el código. Aunque a menudo se interpreta literalmente, su aplicación variaba, buscando más bien restablecer el equilibrio y la justicia en la comunidad, en lugar de promover la venganza. El Código de Hammurabi se erige como un pilar en la historia del derecho comparado, distinguiéndose de otros códigos antiguos por su meticulosidad y alcance. Mientras que leyes anteriores se basaban en costumbres pasadas, Hammurabi formalizó normas que abarcaban desde la justicia hasta la economía, estableciendo un precedente de legalidad escrita que influiría en civilizaciones posteriores. La justicia y la equidad son piedras angulares del Código de Hammurabi, que buscaba equilibrar las relaciones sociales dentro de Babilonia. A diferencia de otros sistemas legales de su tiempo, este código enfocaba en la reparación del daño tanto como en el castigo del infractor, mostrando un temprano entendimiento de la justicia restaurativa. Las leyes relativas a la familia, el matrimonio y el divorcio en el Código de Hammurabi reflejan la importancia de la estructura familiar en la sociedad babilónica. Estas normas, detalladas y específicas, regulaban aspectos desde la dote hasta la custodia de los hijos, demostrando un intento de proteger a todos los miembros de la familia. En cuanto a la economía, el código establecía regulaciones sobre la propiedad, comercio y transacciones, lo que evidencia una comprensión avanzada de la importancia del comercio y la economía en la estabilidad y prosperidad de un Estado. Estas leyes no solo buscaban fomentar el comercio justo sino también prevenir disputas y fraudes. Las sanciones y castigos delineados en el Código de Hammurabi se caracterizaban por su severidad, siguiendo el principio de ojo por ojo. Este enfoque buscaba disuadir delitos mediante la imposición de penas estrictas, aunque hoy día sus métodos serían considerados extremos. La severidad tenía como propósito mantener el orden y la justicia en la sociedad babilónica. El misterio de las leyes no escritas del Código de Hammurabi plantea un intrigante desafío para los historiadores. La interpretación de estas leyes, a menudo inferidas a través del contexto cultural y las prácticas judiciales, revela una compleja estructura social y legal. La influencia del Código de Hammurabi trasciende el tiempo, marcando un precedente en la legislación mundial. Las legislaciones posteriores han bebido de sus principios, demostrando su relevancia en la evolución del pensamiento jurídico y en la consolidación de sistemas legales justos y ordenados. La administración de ciudades y territorios bajo el Código de Hammurabi evidencia una organización meticulosa y un control riguroso.
Esta gestión se refleja no solo en la imposición de leyes, sino también en la planificación urbana y la asignación de recursos, aspectos cruciales para el desarrollo de Babilonia. El legado arquitectónico y urbanístico de la era de Hammurabi es un testimonio de su visión y liderazgo. Las construcciones no solo tenían propósitos prácticos y defensivos, sino que también reflejaban la jerarquía social y la importancia de lo divino en la vida cotidiana. La divinidad y la religión jugaron roles fundamentales en el contexto del Código de Hammurabi, imbuidos en cada ley y decreto. Este aspecto subraya cómo la justicia y la moral eran vistas como extensiones de la voluntad divina, fundamentales para el orden y la estabilidad de la sociedad. Si estás disfrutando de este vídeo, por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, así no te perderás nada de nuestras publicaciones, además quédate hasta el final del vídeo. El Código de Hammurabi revela aspectos distintivos sobre el papel de las mujeres y los esclavos en la sociedad babilónica. Las mujeres, aunque sujetas a la autoridad masculina, poseían ciertos derechos legales en matrimonio y propiedad. Los esclavos, por otro lado, eran considerados propiedad, pero el código establecía normas para su trato y posibilidades de manumisión. Los descubrimientos arqueológicos recientes han proporcionado una visión más amplia sobre la implementación y alcance del Código de Hammurabi. Herramientas, tablillas y restos arquitectónicos sugieren una sociedad altamente organizada y estratificada, donde el código influía desde transacciones comerciales hasta disputas familiares. La teoría de la influencia extraterrestre en el Código de Hammurabi, aunque fascinante, carece de evidencia concreta. Este enfoque se sustenta más en el misterio que en hechos verificables, desviándose de la comprensión histórica y arqueológica del código y su origen humano. El Código de Hammurabi ocupa un lugar destacado en la historia del derecho por su temprana codificación de leyes escritas. Su estudio revela no solo la evolución legal, sino también aspectos socioeconómicos y culturales de la antigua Mesopotamia, proporcionando una base para entender sistemas legales posteriores. El impacto cultural y educativo del Código de Hammurabi se extiende hasta la actualidad, inspirando tanto el análisis académico como la curiosidad popular. Su legado no solo reside en la historia del derecho, sino también en la comprensión de la justicia, la sociedad y la gobernanza en la antigüedad. El Código de Hammurabi, a pesar de su antigüedad, no ha estado exento de críticas y controversias en la modernidad. La rigidez de sus leyes y la severidad de sus castigos han generado un amplio debate sobre su aplicabilidad y justicia en el contexto actual. Algunos estudiosos argumentan que el principio de ojo por ojo puede fomentar un ciclo de violencia, mientras que otros valoran el código como un reflejo de la búsqueda de equidad en una época donde la ley del más fuerte predominaba. Otros clásicos ejemplos son: Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso las infracciones más leves, que las mujeres entraran en una taberna, que los hombres dieran refugio a esclavos huidos o que las esposas abandonaran a sus maridos sin un buen motivo. Este primitivo código reflejaba las supersticiones de una sociedad antigua. Las disputas entre ciudadanos de Babilonia las zanjaban obligando al acusado a tirarse a un río. Si era culpable, se ahogaría, mientras que si era inocente, escaparía indemne. En ese caso, el acusador sería condenado a muerte por levantar falso testimonio. Sin embargo, el legado del Código de Hammurabi trasciende estas controversias, consolidándose como un pilar fundamental en el estudio de la historia del derecho. Su influencia en legislaciones posteriores y su contribución al entendimiento de la justicia y la organización social en la antigüedad perduran en el tiempo. Este código no solo nos permite apreciar la evolución del pensamiento jurídico, sino que también refleja la complejidad de la sociedad humana y su constante búsqueda de equidad y orden. Los escribas reales redactaron las leyes en un pilar de piedra negra consagrado al dios de la justicia y expuesto al público. En esta inscripción, Hammurabi conminaba a todas las generaciones venideras a respetar esas leyes y a no modificar los preceptos de la tierra que les eran dados. Los futuros reyes, decía Hammurabi, deberían ratificar la supremacía de esta ley en vez de gobernar siguiendo sus impulsos personales. Este pilar que mostraba las leyes de Hammurabi fue desenterrado en 1901 por arqueólogos franceses, y en la actualidad se guarda en el Museo del Louvre, en París. El Código de Hammurabi fue redactado con escritura cuneiforme, un sistema complejo empleado por la mayoría de las civilizaciones antiguas de Oriente Próximo.
los estudiosos modernos no fueron capaces de descifrar hasta 1835. Por último, el Código de Hammurabi y las leyes de la Torá, la ley judía contenida en el Antiguo Testamento de la Biblia, especialmente en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, comparten algunas similitudes, pero también presentan diferencias significativas. Es importante tener en cuenta que la influencia mutua entre estas dos fuentes legales no es clara y ha sido objeto de debate entre los académicos. Te invitamos a que te sumerjas en este fascinante estudio y a que nos acompañes en nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ningún detalle, dale me gusta si te apasiona la historia, comenta tus pensamientos y comparte este viaje en el tiempo con amigos y familiares. Juntos, exploremos las raíces de nuestras normas y reglas actuales. Únete a nosotros en este emocionante viaje de aprendizaje y descubrimiento. Hasta pronto.